Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquellos que todavía no lo hicieron, acuérdense de renombrarse los tres botones de arriba y pongan G, el número de grupo, legajo y apellido. No sé, yo tuve un problema para hacer el test de lectura, pero lo hice al final porque al principio lo estaba buscando en la parte donde están los test, y no lo puede entrar, decía acceso restringido. En nuestra comisión. Luego una compañera me dice de otra manera para entrar a test de lectura y pude entrar ahí, pero ya tenía 3 minutos para hacerlo y se lo detuve. En la casa, quizás con los chicos más grandes. Y todo aquel que tenga la cámara habilitada, por favor, préndala. Acuérdense de que habíamos quedado en eso. Si no la prendo yo puedo. Profe, estoy esperando que venga alguien para que se quede con mi bebé porque estoy con el bebé en brazos, por eso. No te preocupes. Si no hace como Sole, que no sé dónde la escondió. Algo abajo de la mesa. Más o menos. Claro, y lo saca. A ver. Quiero ver. ¿Quién me dijo? Participantes. Ahí vamos. ¿Quién había tenido problemas para entrar? José María, ¿no? Sí. Quiero ver cómo estás matriculado. Porque si te pudiste entrar al test es porque estás en la comisión 6. Claro, te hace acceso restringido, pero puede entrar, pero por otro medio, de este cuestionario. Hay que ver a dónde entraste. En realidad el test de lectura estaba dentro de nuestra comisión. Capaz que entraste a otro lado. Que por eso te decía que tenías acceso restringido. Entré en la comisión donde estoy matriculado, donde dice comisión 6, están los nombres de los docentes, y ahí me decía acceso restringido. Después en otra parte, donde dice este curso, donde dice curso, este curso, y puse cuestionario, y ahí me salió habilitado para hacer de este medio. Claro, el tema es que no te tengo en la comisión. Eso es lo que estoy viendo. A ver. Vamos. Todos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para no perder tiempo, cuando ahora se dividan todos, vos quedate que me parece que estás mal matriculado. Ahí está el problema. Y ahora lo vemos. Sí, me pareció raro, ¿viste? Porque Sí, es raro, pero debes tener algún problema con la matriculación, porque cuando hago el filtro de todos los participantes que yo puedo ver a todos los inscritos en toda la cátedra, no te encuentro. Así que ahora lo vamos a ver, no te preocupes. Alejandra, habíamos visto algo respecto al grupo 11. Sole. Sí, ahí le contesté igual a ella sola, si no las molestaba a todos, que ahora cuando nos dividamos la reagrupamos, porque creo que falta ella y alguno del grupo 16 también que tenía algún problema. Así que lo sumamos a otros grupos, así no trabajan solos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Perdón, Río, última. Acá arriba, chicos, si tocan sus pantallas, tienen 3 puntitos, apretan, ponen renombrar y del otro lado está. Ah, bueno, yo lo tengo de este. Bueno, acá, dice Richard. Acordate que es como la tele. Bueno, renómbrense, por favor, ¿sí? Porque después es muy bueno, mirá, lista.
Perdón, ahí apareció el gente que busca gente, que digo yo. Fíjate, Alejandra, que ahí apareció. Ahí hay otro del grupo 11. Que yo sabía que había, por lo menos 2 había. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. Ya pasó el test de lectura, ya vieron cómo es, ya vieron lo que se sacaron. Yo ya estuve chumeando las notas, después vamos a hacer un breve comentario respecto al test de lectura, que no era difícil. Vamos a ser sinceros, no era difícil. No, me dicen algunos y algunos me ponen cara como diciendo vas a morir. Bien. Así van a ser todos. De teoría. Sí, la idea. La idea justamente es que lean, porque si no, no vamos a poder resolver el trabajo práctico nunca. ¿Sí? Ya tienen los trabajos prácticos corregidos, los números 1 los habrán visto. ¿Sí? Están todos subidos, tienen todas las correcciones, están todos con las correcciones en rojo. Voy a hacer 2 comentarios nada más, fíjense bien las correcciones. Fíjense en la ortografía y no citen fuentes que no sean de la bibliografía. Nada más. ¿Sí? No busquen información salvo que nosotros les digamos de internet o de otros lados. ¿Sí? Porque en realidad la idea es que apliquen la bibliografía que nosotros vamos a hacer la cátedra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a explicar el práctico. ¿Te puedo hacer una consulta? Dame un segundo. Vamos a explicar el práctico 2 y lo que vamos a habilitar es que ustedes puedan elegir un grupo. ¿Sí? Cada uno va a elegir obviamente el grupo en el que está asignado y después nosotros vamos a ir recorriendo grupo por grupo. Más que nada porque queremos ver que estén, charlar con ustedes un par de cuestiones y en el caso que veamos que sean pocos ya distribuirlos en otro grupo para que no haya gente de una sola persona o grupos de 2 o algo por el estilo. Sí, Miranda, decime. Sí, quería saber sobre las notas. Un bien, ¿es un 7? ¿O Es un bien. cómo es eso? Es un La voz bien. en los trabajos prácticos te ponen un bien. Bien, Es un bien. gracias. Tenés muy bien, bien más, bien menos, regular menos y rehacer. Si es rehacer, Bien. nosotros les decimos qué pregunta tienen que rehacer, o todo el práctico, ¿sí? Generalmente no somos de mandar a rehacer todo el práctico, pero hay veces que pasa. Generalmente tienen que rehacer una pregunta y después la charlamos, no lo tienen que volver a entregar, ¿sí? No se preocupen. En realidad, ¿se acuerdan que yo el primer día de clase dije que la nota de los prácticos, la nota de los test de lectura, era toda nota conceptual? Entonces, en ese sentido es un bien. No se preocupen. Pero la escala es esa, muy bien, Bien, gracias. bien más, bien y bien menos. Y después arrancan los regulares. Bueno, práctico 2. Vamos. Con el práctico 2 espero que todos, ya supongo y lo doy por sentado que todos leyeron y que entendieron la bibliografía. Igual cualquier cosa lo charlamos. Vamos a compartir pantalla donde tengo el pizarrón. Bien. Práctico 2. ¿Ahí ven todos? Sí. Perfecto. Sí, profe. Buenísimo. Supongo que todos alguna vez comieron algún alfajor Guaymallén. Sí. Bien. Supuesto. Por supuesto. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver en este práctico? Vamos a ver todo el proceso de administración estratégica. Ustedes cuando cursaron Administración 1 vieron el planeamiento estratégico. ¿Se acuerdan que eran 5 fases según Fayol? ¿Sí? ¿Que cuáles eran? Las fases del proceso de planeamiento. No los veo. No me gusta. ¿Cuáles eran? Cursaron antes de ayer algunos, vamos. ¿Cómo era el famoso proceso administrativo? Planificación, Controlar, control, planificar. coordinación, organización, dirección.
Sí, está un poco mezclado, pero sí. Acuérdense que por eso era un proceso. El proceso tiene etapas que son sucesivas y tienen un orden. ¿Sí? Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Y había 3 procesos que eran subyacentes. ¿Y cuáles eran? Vamos, está en el libro de Comunicar. comunicación, el proceso de comunicación, el proceso de Toma de decisiones, ¿era? influencia y Dirección. Como decisiones. Ah, claro, sí. ahí está, muy bien. Bueno, ese era el proceso que era lo que hablaba Gili en el capítulo anterior, en la unidad anterior, que era el paradigma previo. ¿Sí? Se planificaba estratégicamente. Bueno, se hacía eso. Ahora vamos a ver lo que es administrar estratégicamente. ¿Sí? Que es muy parecido a lo que es el proceso de planificación, pero le agregamos un par de etapas más. Esas dos primeras la primera etapa del proceso de administración estratégica están relacionadas con la revisión de la misión y la visión organizacional. Ustedes ya vieron en Administración 1 lo que es la visión de una organización, lo que es la misión con M de la organización y qué son los valores de la organización. Bueno, ustedes lo vieron en Administración 1 a nivel teórico. Ahora lo que vamos a hacer acá es utilizar una herramienta que nos brinda Thompson y Strickland para poder desarrollar redactar esa visión, ¿sí? Esa va a ser la primera pregunta. Vamos a volver a compartir la pantalla. Y las dos fotocopias que vamos a usar hoy van a ser la de Thompson, el capítulo 2, y la de Justi y Moyo, que son profesores de la cátedra. De Justi es el decano de la facultad, sin ir más lejos, que está relacionado con la fijación de objetivos. Entonces, en la primera pregunta van a tener que trabajar con el concepto de visión, con B corta. ¿Sí? Tienen una pequeña definición de lo que es la visión, según los autores, ahí en el enunciado de la pregunta, que es aquella que describe las aspiraciones de la administración para el futuro. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, me habían dicho que era hacia donde yo quiero llegar, hacia donde conduzco todos los esfuerzos de la organización. Entonces, tienen un cuadro ahí en la guía de trabajos prácticos que pueden copiarlo, ¿sí? Y tienen que marcar con una cruz aquellas características que ustedes creen que se incluyen o se evitan en la frase que tienen como visión en el práctico. Es decir, ¿cumple con esto o no cumple con lo otro? ¿Sí? Y de ellas, de las que marquen, tienen que elegir 3, justificarlas con la teoría y ejemplificarlas con el caso. ¿Sí? ¿Se entendió? Fácil. O sea, tienen que agarrar, ver de lo que debe y de lo que no debe hacerse, que es lo que dice Thompson y Strickland. La visión debe cumplir con esto y no debe tener estos errores. Fíjense cuáles cumplen y elijan 3 y los ejemplifican. ¿Sí? Es cortita la respuesta, no es muy larga. Con respecto a la pregunta 2, ahí tienen que enunciar la misión con M, que es lo que está haciendo hoy actualmente la organización. En función de esa misión, la idea es que nosotros le ayudemos a redactar la misión a Guaymallén, ¿sí? Y traten de identificar en el texto del caso los componentes que tienen que estar presentes en la redacción de la misión. Primero identifíquenlos. Bueno, esto podría ser esto podría ser lo otro, ¿sí? Acuérdense que son 5 los componentes de la misión. De la misión, dije bien. Esto, ténganlo presente porque es lo que van a tener que hacer para el parcial. Nosotros generalmente en el parcial le damos el caso, el texto, un día antes. ¿Sí? Si el parcial es el sábado, el viernes les damos el caso. Entonces así ustedes tienen tiempo de leerlo, porque generalmente el año pasado tenía 6 hojas el parcial. El texto, el caso, el ejercicio. Entonces tienen tiempo como para leerlo y decir, esto puede ser tal cosa, esto me pueden preguntar el paradigma de Gili,
acá me pueden estar preguntando la visión, ¿sí? Entonces marcan todo y el día del parcial les van a ir apareciendo las preguntas. Entonces, si ya lo leyeron y lo tienen identificado, mucho mejor. Bueno, entonces acá tienen que hacer justamente esto. Tienen que leer el caso y identificar los elementos de la misión, según los lineamientos de Thompson. Y en el B, animarse a redactarla. A ver, en realidad la idea es, bueno, yo tengo todos los componentes por separado y tengo que armar una oración que sea coherente. ¿Sí? Que quede lindo y que suene bien. ¿Sí? Es la idea. No se preocupen, estamos practicando. ¿Sí? No es fácil redactar misiones, que sea corto, conciso, que suene bien, que venda. O sea, estamos practicando. Lo más importante es que puedan identificar los elementos de Thompson en el caso. ¿Sí? Digan por qué están identificando lo que encontraron. Bien, por último, objetivos. ¿Sí? Es la próxima pregunta. Primero van a tener que identificar los objetivos generales. ¿Y cuál es el objetivo general o de sistema? ¿Sí? Básicamente de los generales de los de sistema, ¿cuál es el que está persiguiendo Guaymallén en la actualidad? Y acá voy a hacer un parate porque los quiero ver a todos. Esto se tomó y se tomó cuando yo cursé, así que imagínense desde cuándo está esto. Se tomó y se toma siempre. Objetivos generales, misión y visión. O sea, prestenle atención. Siempre se toma. Y siempre se va a seguir tomando. Bueno, es, digamos que el nudo de esta unidad. Y más que nada, prestenle atención ahora, porque solo les va a explicar la parte de la pregunta que sigue. La parte de los objetivos específicos. Nosotros vamos a subir un trabajo práctico adicional de objetivos específicos y de objetivos en general, y generales y específicos. No es obligatorio, lo hace quien quiere, ¿sí? Pero sirve para practicar. Y es lo que decimos siempre, nosotros siempre en la cursada les decimos, una pregunta de objetivos bien contestada y pueden ser 2 puntos en un parcial. Parece fácil. Van a decir, hacer objetivos es una pavada. Sí, es fácil, tiene un método, hay que aprender bien el método y no hay que olvidarse nada, ¿sí? Sole, ¿te comparto el pizarrón o vos lo tenés? No, compartilo si querés. Bueno, yo te lo comparto. Ahí vamos. A ver. Zoom. Entonces, yo les decía, primero tienen que en el inciso A, cuál es el objetivo del sistema que persigue Guaymallén en la actualidad, si es de control, si es de crecimiento, si es de eficiencia o si es de supervivencia. ¿Sí? En realidad van de abajo para arriba. Yo los dije. Tengo una consulta. ¿Sí? Entonces, tenemos que detectar, digamos, cuál de estos 4 se relaciona con el caso. Obvio. ¿No? Sí, eso. O sea, ¿cuál es el que persiguen? Si es netamente de supervivencia, y a ver, y con esto quiero decir, y por eso está puesto como está puesto. O sea, lo que dicen los autores del paper es que se asimilaría, no es que Maslow establece esta pirámide de objetivos, sino que se asemejaría a lo que dice Maslow con las necesidades. ¿Se acuerdan cuando vieron las necesidades de Maslow en Administración 1? Que si yo tenía una necesidad superior era porque las de abajo ya las había cumplido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que empezábamos con las fisiológicas y terminábamos con las de autorrealización? Acá pasa lo mismo. La primera necesidad básica que tiene o el primer objetivo del sistema que tiene que cumplir una organización es el de supervivencia. Si logra supervivir, puede lograr la eficiencia, ¿sí? Y así sucesivamente. El último objetivo al que la organización tendería a querer lograr es el de crecimiento. ¿Por qué? Porque ya logró todos los anteriores. Y por eso la pirámide. No es que está hecho porque sí, está hecho adrede. Entonces, sí, no, a ver, ¿qué van a decir? Y no, por ejemplo, Guaymallén persigue un objetivo de control, pero también de eficiencia y de supervivencia. Y sí, se cae de maduro que si ya tiene el de control,
es porque los otros también los persigue o ya los logró. Entonces siempre digan el último. ¿Sí? Bien. Bueno, y con respecto a los Bien. otros incisos... Perdón, todos Rick. esos. O por ahí en el caso, tanto del parcial como en este, hay uno que se ve más o que sobresale más por el momento en el que está la organización, ¿sí? Creo que lo vimos en la unidad pasada con la que viene, el ciclo de la organización. En la También cuatro. depende, en la cuatro. Depende en qué momento está la organización, es qué objetivo general persigue, ¿sí? No es lo mismo una empresa que recién empieza, que es chica, probablemente no va a querer crecer, o sea, sí va a querer crecer, pero primero tiene que sobrevivir, tiene que ir armándose, tiene que después ser más eficiente con los recursos que tiene, después va a querer controlar ciertas variables del entorno, y después sí se va a querer expandir y va a querer crecer, ¿sí? No es lo mismo una empresa que ya es multinacional, por ejemplo, que quizás la supervivencia la tiene como un poco más controlada, esa parte de los objetivos. Si eso también tengan en cuenta, que a veces se les pregunta por un momento particular, entonces es muy probable que se vea uno de los objetivos generales o de sistema que predomine sobre los demás. No es que los demás no existen, ¿sí? Sino que depende el ciclo donde está la organización, va a ser el que predomine más. Claro, en el caso, por ejemplo, digamos, se anuncia una situación de crisis, se dice, esto a nosotros no nos afecta, digamos. La supervivencia está descontada. Claro, tal cual. Y también tiene mucho en cuenta, ponerle porque te dice cuál es el de hoy. O sea, ahí vamos, Lucía. Hemos hecho, muchas veces a propósito, en los parciales, ponele, cuando hacíamos 4 o 5 temas, a un tema le decíamos, bueno, ¿cuál es el objetivo general que persiguió al inicio la organización? A otro tema le preguntábamos cuál era el objetivo general que perseguía en determinada fecha. Y al otro tema le preguntábamos en la actualidad. Entonces, claro, cuando salían de rendir, se preguntaban entre ustedes, todos decían algo distinto, decían, ¿qué hice? Bueno, eso también tenganlo en cuenta, que eso es relacionado con lo que decía Sole, porque tengan en cuenta cuándo les están preguntando, el objetivo, en qué tiempo. ¿Sí? El de Guaymallén lo estamos preguntando hoy. Pero también podríamos haber preguntado cuál era el objetivo de sistemas que perseguía Guaymallén cuando inició sus actividades. Sí, tranquilamente. Así que nada. Levanta la mano. En Sí. ese caso, ¿Qué? cambiaría completamente. Por Claro, ejemplo, obviamente, tal cual, es la idea. Exactamente, tal cual. La idea es que puedan identificar, en función de lo que diga el caso, cuál es el objetivo en esa etapa temporal específica. Exactamente, tal cual. Lucía, me parece que habías levantado la mano también. ¿O te equivocaste? Lucía Chagaray. Grupo 3. Empiezo con la sesión de espiritismo. Ya estás ahí, danos una señal. Hola, profe, yo, perdón. Sí, habías levantado la mano. Sí, no, y más que nada con lo que dijo Sole, en contexto macroeconómico, digamos, del país, teniendo en cuenta que no toda, por ejemplo, pyme va a pensar en una franquicia o en una casa de empanadas, pienso, no, cuando abre no va a decir, igual, quiero 8 franquicias en la ciudad. No, obviamente, No, querés nunca va a ser así. sobrevivir. O sea, el primer objetivo, el básico cuando abrís generalmente es el de supervivencia, siempre. A ver, puede ser que más pronto o menos pronto consigas otro objetivo, no sé, el de eficiencia, ser más eficiente. Pero puede ser que te lleve más tiempo o menos tiempo lograrlo, o planteártelo, pero generalmente siempre cuando comenzás con una organización querés sobrevivir, porque querés recuperar el capital que invertiste, querés mantenerte en el tiempo, querés empezar a ganar plata. Una vez que empezás a ganar plata, empezás a buscar la forma más eficiente de lograr el trabajo que querés hacer, y ahí te empezás a buscar otros objetivos, o te empezás a poner otros objetivos. ¿Sí? Claro, si no Fíjense en una que- línea histórica, por ejemplo, Amazon, obviamente desde los inicios hasta lo que se transformó hoy en día no va a ser lo mismo. No, claramente. A ver,
Y está muy bien la aclaración que les había hacía Sole, porque ahí ya también le estamos planteando otra relación, que la vamos a ver cuando veamos la unidad 4. Vamos a volver a hablar sobre las etapas de las organizaciones, que se llama un ciclo de vida de las organizaciones, y ahí vamos a ver que la organización también pasa por 4 etapas, y vamos a ver que en esas 4 etapas hay 4 objetivos distintos, ¿sí? 4 formas de armar la estructura de la organización distintos. Entonces, este tema también está relacionado con lo que vamos a ver en la unidad 4. Aparte también un poco introducción, ¿no? Fíjense... Te iba a retar, te iba a decir levanten la mano si van a hablar, y era vos. Sí, dale, no, la manito de... No, y también piensen que tanto en esta unidad como en la unidad que viene, estamos hablando de la relación de la organización con el contexto, ¿no? Empezamos a jugar y ver cómo influye el contexto. Probablemente muchas organizaciones, con esto de la pandemia súper actual, tuvieron que volver en algún objetivo. Y probablemente alguna que estaba pensando en un gran crecimiento, con esto que pasó, como decía Lucía, tanto por ahí a nivel mundial, como país, como ciudad, ¿no? En diferentes regiones, tuvo que volver para atrás en alguno de los objetivos. Muchas de las grandes empresas, lejos de agrandarse, hay muchas que se fueron de Argentina. Entonces quizás otras cuestiones que no nos compete a nosotros en esta materia, pero pensemos en esto, hay un montón, creo que una es Falabella, que se fue de Argentina, entonces por ahí se achicó, pienso, ¿no? En Argentina se achicó, probablemente abrió otra sucursal en otro lado, o no, ¿sí? Entonces también empecemos a ver que el contexto también influye mucho. En la próxima unidad vamos a ver cómo lo estudiamos y cómo podemos ver de manejarlo, digamos, o que no nos... llevemos muchas sorpresas y poder anticiparlo. Sí, perdón, querían hablar algunos. Mira, Lucía, esa pregunta, guardala, anotátela en algún lado. La clase que viene la vamos a analizar bien. Lucía dice, para todos los que no están leyendo el chat, o al contrario, muchas empresas que fueron consideradas esenciales tuvieron su mejor momento. Sin ni hablar los productores de lavandina, alcohol y toallitas higiénicas, por ejemplo. Un montón, sí, entonces, sí. Bueno, cuando analicemos el contexto, ¿sí? En la clase que viene, vamos a ver cómo está relacionado esto, pero claramente, sí, había una pyme que se dedicaba a hacer los barbijos, tenés razón, los que se dedicaban a hacer barbijos y eran una pequeña pyme de la ciudad de La Plata y se vieron que con una demanda que no daban abasto, y bueno, capaz que tuvieron que replantear sus objetivos a un objetivo de eficiencia, a un objetivo de crecimiento, o a un objetivo de control, más que de supervivencia. ¿Sí? Entonces, Maxi, bueno, ¿querías decir algo? No, Sí, tenía una no, pregunta que no sé si la hago ahora o si la hago en el grupo, porque el objetivo de supervivencia uno lo tiende a pensar en la organización entera, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, uno puede plantear que hay 2 renglones en los que dice, bueno, esto es una prueba piloto. Este proyecto allá es una prueba piloto. Como diciendo, vamos a ver si sobrevive, digamos. Nuestro objetivo es sobrevivir y poner una medida expendedora. No es toda la organización que está pasando por eso, es una unidad de negocio. Bueno, ahora después lo charlamos en el grupo. Bueno, me encanta viene... porque dejaste la inquietud a todos ahora. Cristina, ¿también tenías una pregunta? No, quería comentar que también puede ser que alguna organización que en este momento con el tema de la pandemia quizás estaba en crecimiento y con lo que pasó tengan que haber vuelto a la supervivencia y volver a arrancar de cero. Sí, totalmente. A ver, pensemos sin ir más lejos. A ver, yo el otro día hablaba con una conocida que tiene una empresa, una wedding planner, ¿sí? Organiza casamientos. Me estaba contando que entre el 2019 y el 2020 fue un furor en fiestas, que era impresionante lo que habían crecido, ya estaban pensando en contratar más gente, y de un día para el otro tenían que ver a ver qué hacían para sobrevivir el tiempo que estaban cerrados para que no se le empiecen a caer las fiestas. Muchos reprogramaron los casamientos, pero muchos decidieron no casarse. Entonces ahí tenés claramente cómo de un objetivo de crecimiento tuviste que pasar a uno de supervivencia de un día para el otro. Sí, sin ir más lejos. Bueno, sí, bueno, seguimos que con... al revés, ¿no? De supervivencia que explotaron y se Claro, fueron tal al cual, crecimiento. exacto, Así que bueno, tal cual. de estos Bueno, bien, vamos objetivos con- generales podemos hablar después,
¿sí? Si seguimos... ¿Sigo, Ri? Sí, dale. Ahí te Bueno. paso. Ahí va. Vamos a hablar de lo que serían los objetivos específicos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos, como decíamos recién, un objetivo de crecimiento, que sería, por ejemplo, expandirnos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de objetivos específicos, que sería, por ejemplo, abrir 3 fábricas, ¿sí? Como decíamos hoy, o en Argentina, o en mi ciudad. ¿Qué dicen los autores de esto? Sayonara dice que es fundamental para definir y poder medir, ¿sí? Los objetivos, o su cumplimiento, mejor dicho, tienen que tener 4 componentes, ¿sí? Estos anótenlo porque en los parciales va el objetivo y los 4 componentes. Sin componentes, la pregunta va a estar mal. Las dos cosas. Las dos cosas tienen que estar, ¿sí? El objetivo y desagregados los 4 componentes. El primer componente es, que vamos a ver, que dice el autor, es el atributo, ¿sí? Que es la dimensión, ¿sí? Que define el objetivo o la variable, ¿sí? Que esperamos tenga un estado deseado, ¿sí? ¿Qué quiero? Puede ser abrir fábricas, producir más, ¿sí? Viene por ese lado. Después tenemos el otro componente, que es la escala de medida. ¿De qué habla? Es la variable con la cual voy a medir, ¿sí? Si logramos o no ese objetivo. Cualquier cosa, si no les queda claro, me paran y volvemos. Después tenemos, como dice ahí, el umbral, que es el valor asociado, ¿sí? O el rango que debemos alcanzar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y por último, el horizonte temporal, ¿sí? Que es en el tiempo que yo espero que ese objetivo se realice. Profe, perdón, ¿podrías repetir la escala de medida que estaba tomando nota? Sí, es la variable, ¿sí? Con la cual voy a evaluar si ese objetivo se cumplió o no. ¿Con qué voy a medir el objetivo? O sea, ¿Sí? pasándolo a criollo, ¿sí? El Sol está dando la definición como está muy bien. Para que anoten y tengan... Para que anoten. O sea, si lo paso a criollo, ¿con qué voy a medir el objetivo? Esto está en el paper, como dijo Richard, de Di Giusti y Moyo, ¿sí? Cualquier duda vamos a ir. Tienen un montón de ejemplos y nosotros vamos a ver un montón de Ahora ejemplos. vamos a ver uno. ¿Agustina? Sí, yo no entiendo mucho la diferencia entre escala de medida y umbral, porque Bueno, a ver. estuve leyendo los ejemplos. Miren, a ver, el umbral es como lo dice la definición de umbral. ¿Viste el umbral de la puerta, que es el escaloncito que tenés que pasar para entrar a tu casa? Bueno, es eso, es el piso mínimo, en el caso de que hable de resultados positivos, el piso mínimo que quiero lograr. En el caso de que esté hablando de resultados negativos o de costos, es el máximo que tengo que lograr. A ver, por ejemplo, no sé, vamos a un objetivo básico, común y corriente. La que hablábamos hoy. Bueno, vender. Vender 100.000 unidades del producto. Vender 100.000 barbijos. ¿Sí? 100.000 barbijos en octubre del 2021. ¿De qué estoy hablando? Ventas. Ventas de unidades. Venta de barbijos. Ese es, ¿qué? El atributo. El atributo. Bien. ¿Cuál es la escala de medida? La cantidad, los 100.000. ¿De Unidades. qué? ¿De qué? Unidades. Unidades de barbijo. Unidades de barbijos. Acuérdense, la escala de medida tiene que estar lo más específica posible. Cantidad de barbijos, unidades de barbijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo después voy a ir, cuando pase a noviembre, y voy a decir, bueno, a ver, ¿lo logré o no lo logré? ¿Qué era lo que estaban midiendo? Ah, ventas. ¿Cuánto era? Cantidad de barbijos. ¿Cuál es el umbral? 100.000. 100.000. Era lo mínimo que tenía que vender. Si vendí 150, mucho mejor. ¿Sí? Pero lo mínimo era 100.000. ¿Y cuándo? ¿Cuál era el horizonte temporal? En octubre, dijiste. Octubre del 2021, exactamente. ¿Sí? Esos serían los 4 componentes. Yo les dije el objetivo todo entero y después se los desagregué.
En el parcial tienen que hacer eso, en el práctico van a tener que hacer eso. Sabrina, ¿tenés pregunta? ¿Algo que...? No, quería decir que igual estos componentes yo me acuerdo que los tenía, o sea, los habíamos visto el año pasado en el libro, así que de última, si no, después le saco una foto y mando solo esa página, pues estaban así como lo explicaron, para pasar al grupo y eso. O sea, Están en el... Igual está en el paper. Está en la página 12 del paper. El paper están también, y están en todos los ejemplos, tenés el objetivo redactado y están abiertos abajo. O sea, está. Eso consideren que todo lo que damos está en la bibliografía. Vamos a subirles igual como todos los años, una actividad que pueden entregar o no, la pueden hacer o se las corregimos si las quieren entregar. Lo que sí les doy algunas recomendaciones porque parece un tema súper fácil y dicen, los objetivos específicos, pero como dice Richard, son 2 puntos en un parcial y es un montón. Después cuando los leemos y se los decimos los errores que tienen, dicen, intenten siempre medir cosas, valga la redundancia, medibles, ¿sí? Tangibles. No, por ejemplo, la satisfacción del cliente, sí, es un trabajo muy difícil para medir, habría que hacer encuestas, habría que ver cuál es nuestro cliente objetivo, sí, es mucho más rebuscado. Entonces, pero hacer el mejor no es un... A ver, claro, tal cual, lo que dice Soledad es eso, siempre traten de bajar el objetivo a algo que sirva. No sé, por ejemplo, si hablamos, muchas veces nosotros a propósito les decimos, bueno, el objetivo general, el objetivo específico es mejorar la calidad del producto. ¿Es un objetivo específico, sí o no? Tendrían que decir que no. En el caso de que no sea un objetivo específico, redáctelo para que sea. Y ahí van a tener que pensar cómo cambian el objetivo de mejorar la calidad del producto en algo específico. ¿Sí? Cómo le inventan un atributo, cómo le inventan un umbral, cómo le inventan un horizonte temporal y cómo le inventan una escala de medida. ¿Sí? Lo mismo que aumentar la satisfacción del cliente. A ver, hay objetivos que son más medibles, ¿sí? Más cuantificables, y otros que no son tan cuantificables, que son mucho más subjetivos, ¿sí? Todo lo que hablamos de calidad, clima laboral, un año tomamos capacitación, ¿te acordás, Sole? Sí. Bueno, a ver, por ejemplo, mejorar la capacitación del personal. ¿Y cómo podemos mejorar la capacitación del personal? ¿Qué se les ocurre? Concursos y talleres. Bueno, por ejemplo, brindar 2 cursos al personal. Yo sigo con octubre, no sé qué va a pasar en octubre. En octubre del 2021, por ejemplo. Y ahí lo bajaste un montón el objetivo, y está bien. Sí, no sé quién iba... Sí, en este caso, por ejemplo, yo tengo dudas con la unidad de medida, por ejemplo, en esos casos. La unidad de medida en esos casos serían los cursos. Los casos que son más así, porque si son con porcentajes, yo entiendo que la unidad de medida son los porcentajes, pero si por ejemplo es abrir una fábrica, la fábrica sería la unidad de medida y el umbral una. En realidad, claro, el umbral es una. ¿Y vos qué vas a medir? Ahí. Por ejemplo, si es una expansión, si... Decimos, bueno, abrir 2 fábricas en octubre del 2021. ¿Cuál es la unidad de medida? Las fábricas serían... La cantidad de fábricas. Claro, el umbral es sí, pero... El umbral es 2. La escala de medida es la cantidad de fábricas. O sea, se repetiría. Claro, bueno, claro, en eso yo tenía las dudas. Claro, vos que decís, te vas a ir a mirar cuántas fábricas abrí. ¿Cómo puedes mirar? Que vos que vas a mirar, una vez que pasa el tiempo, vos decís, bueno, ¿de qué habla el objetivo? De apertura de sucursales o de fábricas. ¿Cuántas tenía que abrir? 2. ¿Abrí 2? Sí, abrí 2. ¿Qué? Cantidad de fábricas. Y esa es tu escala de medida. Y después el horizonte temporal. O sea, en la escala de medida no va el número, sino va la palabra, cantidad de fábricas. En el umbral sí va el número. Exacto. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Claro, claro, esa es porcentajes. No, claro, ya te entendí. O unidades de fábricas. A ver, vamos a hacerlo más.
Otra cosa, no se pongan a ver el tema de los porcentajes. O si hacen un objetivo específico de porcentajes, Ahora vamos tienen a que hablar. decir con respecto a qué, ¿sí? Mirá, Prefiero que se pongan más en un objetivo mucho más fácil. Producir 2 autos nuevos para tal fecha. Dar 2 cursos. no se ve, ¿por qué? O tampoco, porque lo tenés ahí. O tampoco, fíjense, cuando hagan, no pongan, por ejemplo, no sé, abrir 3 fábricas y hacer 20 autos más. Ojo, ahí ya son 2, ¿sí? Es preferible que en el parcial sean muy fáciles y que ustedes digan, ¡ay! Pequen de que para ustedes sea fácil y no que intenten redactar un súper objetivo y después queden como todo esto que le decimos con Richard, o le falta un componente, o si es un porcentaje quedó raro, porque no ponen con respecto a cuándo, o son 2 objetivos, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Háganlo simple, como escribe ahí Richard, Mirá, y ya. abrir 2 fábricas en La Plata en abril de 2022. Atributo. Apertura de fábricas. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Pero el tema, digamos. Claro, ¿de qué se trata? El título del objetivo. Escala de medida. Como dijo, me ha dicho Sole, ¿qué es lo que quiero? Claro, tal cual. Ahí vamos. Escala de medida. Los escucho. Unidades de fábrica. Fábricas. Unidades de fábricas o mejor cantidad de fábricas. Fábricas abiertas. ¿Sí? Pero che. Umbral 2. Y horizonte temporal abril de 2022. Tengo una pregunta. ¿Yo? Bien, vamos a hacer otro ahora. Sí, dale. No sé quién me está hablando. Yo, Federico. Federico. Si yo abro las 2 fábricas en febrero, ¿sí? ¿Cuenta o no? Porque dice en abril, o sea que sería en el mismo abril, no hasta abril. O sea que tengo tiempo hasta abril. En realidad hasta abril. Tendría que decir hasta abril. Sí. Mirá bien En realidad el horizonte temporal te dice cuándo lo vas a ir a medir. Vos en abril te vas a parar, a fin de abril o en principio de mayo, y vas a decir, bueno, ¿qué objetivo tenía? Abrir 2 fábricas. ¿Las abrí? Sí, abrí 3. Bueno, genial. Logré el objetivo y encima más. Abrí una sola, ¿cumplí el objetivo? No. O sea, el horizonte temporal lo que te permite es decir, bueno, ¿cuándo voy a ir a controlar el objetivo? En este caso en abril. ¿Sí? Yo no sé si esto lo duplica. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otro objetivo. Mirá, te digo este que pusieron en el chat, creo que lo puso Maxi. Que está Ah, bueno porque, a ver, por ahí. ¿Tiene no es uno porcentaje? que yo- Si tiene porcentaje... de porcentaje, Sí, no es uno que yo pondría en un parcial, ni en un Dale, final, decímelo. ni nunca, pero vamos. Dale. Disminuir las devoluciones. Para, disminuir las devoluciones Por producto defectuoso. por defectuoso. En un 20%. Sí. Ah, la complicaste lindo, en un 20. Hice producción el semestre pasado, por eso. Para el fin de octubre. Si quieres. Bueno, atributo, ¿de qué estamos hablando? De las devoluciones. Disminuir las devoluciones. ¿De cualquier producto?
No, todos Producto juntos, defectuoso. disminuir las devoluciones por producto defectuoso. Bueno. Guarda con eso. Porque es un error común. Lo que dice, bueno, disminución de devoluciones. No, de productos defectuosos, porque no son cualquiera. Ojo. ¿Cuál es la escala de medida? ¿Sería el porcentaje de las devoluciones por productos defectuosos? Ajá. ¿Respecto a cuándo? Claro, ese es el problema, no sabes cuánto. Porque si vos sabés cuántas, por ejemplo, con respecto a la cantidad de productos en total o no. No, en realidad acá el problema es disminuir las devoluciones por productos defectuosos en un 20%. Respecto de octubre del año pasado. Claro, ¿por qué? Me lo cambia todo de color, yo quería esto solo. Bueno, no se puede todo. Y realmente podés poner las unidades en sí. Bueno, porque ya sabes cuánto tenías en octubre y sabes cuánto era el por ciento. Vale, pero si yo tengo el triple de ventas, la cantidad de unidades no me sirve. Sí, ya lo sé, obviamente que no te sirve. Lo que pasa es que acá tenés que pensar, o te asegurás hacerlo bien, o te tirás al lance de escribirlo, está bien como lo pensaste, ¿sí? Respecto a, no sé, digan octubre de 2020 para el fin de octubre de 2021. Entonces yo digo, la escala de medida es el porcentaje de productos de devoluciones de productos defectuosos respecto a... Ya sentía el olorcito. No sé qué están comiendo, pero me están dando hambre. Octubre de 2020. Se escucha todo, chicos. ¿Y el umbral cuál es? El 20%. El El 20%. Acá sí va el porcentaje. Y el horizonte temporal. De octubre del 2020 al final de octubre del 2021. En realidad, ¿vos cuándo lo vas a ir a medir? Octubre de 2020. Fin de octubre. Claro, octubre del 2021. Solo se pone lo último. Octubre del 2021. Exactamente, tal cual. ¿Cuándo lo vas a ir a medir? ¿Para cuándo tendría que estar completo el objetivo? Fíjense la diferencia entre ponerlo en unidades a ponerlo en porcentaje. ¿Sí? Siempre que hablen en porcentaje, tienen que poner respecto a cuándo. Obviamente hubiera sido mucho más fácil decir que disminuir a 100. A ver, digo, la escala de medida siempre que sea en porcentaje tienen que hablar del porcentaje de lo que vayan a medir respecto a cuándo. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Hubiera sido mucho más fácil decir disminuir a 100 la cantidad de productos defectuosos a octubre. Mensuales a octubre, una cosa así. Por ejemplo, o por mes. Sí, o sea, fíjense la diferencia de hablarlo en porcentaje a decirlo en unidades. Yo no tengo problema, lo pueden hacer de las dos formas, pero tienen que tener en cuenta que si van a hablar en porcentaje, siempre... y se lió. Siempre tienen que hablar del porcentaje respecto a otro periodo. Siempre. ¿Sí? Tengan esa consideración. Sí, fíjense que en el primer objetivo que puso Richard, para ustedes por ahí les parecía súper sencillo decir, no suman el parcial. Sí suma, porque fíjense que en el primer objetivo que teníamos era súper simple, salieron los 4 componentes al toque, limpios, y son 2 puntos. Ya en el segundo objetivo tiene más redacción, no evaluamos la redacción y ya tenían uno de los componentes y quizás 2 mal. Entonces ya no eran 2 puntos.
Claro, no le evaluamos la dificultad del objetivo. Evaluamos que el objetivo esté bien hecho, nada más. Puede ser más rebuscado, puede ser menos rebuscado, no importa. El tema es que esté bien redactado el objetivo y que estén bien puestos los 4 componentes. Nada más dicen, pero es repago este objetivo, no importa. Y siempre cuando redacten objetivos, háganse estas preguntas. ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Sí? Si ya ven que el cómo lo voy a medir se les empieza a complicar, es porque el objetivo está mal redactado. O pusieron 2 cosas, que es lo más común. Y otra cosa que no dijimos, Sole, es nunca pongan el para qué en el objetivo. Por ejemplo, no sé, en el de los productos defectuosos, decir, disminuir un 20% la cantidad de productos defectuosos respecto a octubre del 2020 para octubre del 2021, para de esta forma tener menos merma. No importa. Ya son 2 objetivos. Cuando vayan a poner para, sáquenlo, porque no va. No digan para qué. O sea, el objetivo es lo que yo voy a hacer en determinado tiempo para lograr determinada cantidad. Nada más. El para qué no interesa. ¿Para qué sería citar el objetivo estratégico, por ejemplo? Me estoy yendo para arriba, tal vez. Claro, tal cual. No te interesa el para qué lo querés. Obviamente es un objetivo que va a estar por encima, y ese objetivo va a estar por encima de otro. O sea, el para qué no va. Estamos hablando de objetivos específicos. José, ¿tienes una consulta? Sí. Sí, teníamos una consulta. ¿Viste lo que los objetivos que acabamos de ver eran cualitativos? ¿Viste? Después del texto yo había visto otros objetivos que se asociaron a esto, que eran los cualitativos. ¿Viste? Claro, estos son cuanti. Los otros que habíamos dicho eran los quali, sí, tal cual. Yo quería más o menos, porque en el texto había pocos ejemplos de los objetivos cualitativos. ¿Viste? Entonces, y lo que estábamos diciendo hace un ratito, por ejemplo, lo de aumentar la satisfacción del cliente, aumentar el clima laboral, capacitar el personal, subir seguidores en Instagram, por ejemplo. Claro. Ahí ese lo podés fácilmente traducir. Mi pregunta por era cómo hacer para medir esos objetivos. Y tenés que hacer un ejercicio de tratar de llevarlo a algo que sea medible. Por ejemplo, habíamos dicho de capacitar al personal, mejorar la capacitación del personal, y si mal no recuerdo, había sido Agustina que habías dicho hacer 2 capacitaciones. Bueno, alguien, no me acuerdo quién fue, perdón, pero alguien dijo hacer o brindar 2 capacitaciones en el mes de octubre de este año. Por ejemplo, ¿estás capacitando al personal? Sí, lo estás capacitando. ¿Aumentar la capacitación? Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, la forma más fácil de pasar un objetivo cualitativo a uno cuantitativo es preguntarse cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo aumento la satisfacción del cliente? Bueno, puede ser, no sé, o cómo me entero de la satisfacción del cliente. O sea, hacer 2 encuestas en el mes de agosto, por ejemplo. ¿Sí? O sea, siempre pensar en el cómo lo harían te va a ayudar para pasar de un objetivo cualitativo a uno un poco más cuantitativo, como para poder medirlo. A ver, puede ser. Generalmente, los cualitativos generalmente son muy subjetivos, ¿sí? A la hora de medirlos, porque es lo que hablábamos recién. Tenés que hacer encuestas, tenés que ver cómo haces la encuesta, por ejemplo, en la satisfacción del cliente. Tenés que ver si realmente son clientes tuyos, si realmente van a contestar lo que piensan. Son mucho más subjetivos de medir. Entonces por eso siempre decimos, no son imposibles, porque de hecho hay organizaciones que las tienen. Por eso te llaman de Cablevisión, por ejemplo, y te dicen del 1 al 10 cuán satisfactorio fue la resolución de su problema. Pueden llegar a tener algún objetivo. Son más difíciles. Esa es la realidad. Para medir después es muy difícil porque volvemos a lo mismo, son muy subjetivos. Por eso decimos, intentemos ir a los cualitativos, que al verlos en números y poder calcularlos y medirlos mucho más fácil, después vamos a ver si llegamos o no. En este caso a Cablevisión le diría, mira, en vez de la satisfacción, medí, bueno, cuántas quejas tuviste en el mes y no cuán satisfecho estoy.
así. Sí, siempre habría que pasarlo a números, que es más fácil. Es muy engorrosa la tarea de medir los cualitativos. Exactamente. No quiero ser repetitiva, pero me quedó suelto el concepto de atributo. Sí, pero después creo que lo volvimos a hablar, ¿no? Okay. No, y yo estoy mirando el chat, capaz que lo estoy viendo ahora y... Sí, nada. ya estamos. No. Ya hablamos. No, el ejemplo y ya estaba. Sí, está bien, perfecto. Podemos arrancar el práctico, me parece. Bueno, vamos a arrancar el práctico. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a habilitar, ¿cuántos somos? 16 grupos. Y ustedes elijan el grupo al cual nosotros le asignamos o ustedes ya decidieron, ¿sí? Y ahora nos vemos. Muchos capaz que no se conocen porque no se vieron nunca, no se encontraron. Es bueno esto para encontrarse. Y ahora nosotros vamos a ir pasando grupo por grupo. Así que nada, aguántennos los últimos grupos que ya vamos a llegar. Pero empiecen a trabajar, empiecen a charlar sobre el práctico y qué pondrían, ¿sí? Que ahora nosotros vamos a ir pasando por todos los grupos. A ver. Vayan asignándose cada uno a los grupos. Pueden salir y entrar de los grupos como quieren, Hola. Estaba en el micrófono apagado. ¿Todo bien? Bien. Una vagancia. Hoy es un día que está como... No me dan los ojos, no me dan más los ojos, te juro. Hola chicos. Hola. Somos todos iguales con Nati acá. Sí. Che, somos 4 nada más, nosotras. Sí, Flor se fue, creo, y no, Rosalía, creo que se llama, dijo que no llegaba en el grupo, así que no vine. No llegaba a conectarse. ¿Cómo? ¿Pero qué es nuestro grupo o no? Sí, pero no sé qué onda. ¿Era la corrección del TP? Sí, la vi. Lo irónico, le estuve leyendo todas las correcciones y demás. Irónico que en el punto 3, cuando puse el tema de los ejemplos, me corrigió poniéndome, yo me basé en las cápsulas, me corrigió poniéndome que podría haber puesto las cápsulas más lo que decía el documento, siendo de que dijo que podía elegir o una o otra o ambas. El resto sí, entiendo. No leí la corrección. No, yo creo que tipo hay que rever esto del tema de la redacción. Porque por ejemplo a mí me pasó un comportamiento, bueno, y acá pasa igual, que nosotros tipo nos re jodían y era eso, o sea, si bien como que te dicen metadatos y concepto, pero no es que el concepto como que de repente lo tenés que sacar, sino como plasmarlo ahí, usar tus palabras técnicas y después dar el ejemplo. De hecho el año pasado igual yo en la administración hice los trabajos así, o sea, me condené, tipo todos los trabajos buscando la redacción y el último trabajo dije ya fue listo. Hacer por ejemplo la mierda y saqué un 9, tipo, no lo podía creer. Así que nada, eso creo para tener en cuenta. O sea, como no darle tanta pelota al tema de redacción, qué lindo, así como wow, tipo pensar y matarnos mezclando, porque al final es como re concreto lo que piden. No sé, a vos y ahora si te pasó, a mí me pasó eso. No, igual sí me pasó de que, por ejemplo, en el punto 1A, que pedía ejemplos, nosotros habíamos puesto de que la mujer ideal para el hombre. Ellos pedían como que te explayes más, diciéndole, no sé, era rubia, tanto, cosa que para mí no es necesario porque es generalizada la persona, pero bueno. Pero porque, ponele, nosotros venimos acostumbradas de historia igual, que en historia tipo era re concreto. Acá, o sea, en historia vos tipo ponías, yo esto y chao, listo, no era tanta ciencia. En cambio acá es como mucho más específico. Entonces como que por ahí, tipo, vamos
a tener que ver o ampliar quizás esa parte de aprender a ver cómo es que, o encontrar la vuelta de cómo es que le gusta que redactemos Claro. para que nos vaya bien. Ojo, no descargué solo uno de los TPs, descargué todas las correcciones de todos los grupos. ¿Y Y qué onda? hay un grupo que lo hizo muy bien, ¿Qué grupo? el grupo 1. ¿Qué? En el que está el chico ese que habla con voz petulante. No, yo ni lo toqué, no sé. ¿El grupo que qué? El grupo en el que está ese chico que Perdón, habla perdón. con voz petulante y anda con camisa y suéter en todas las comisiones, todas Sí, las Maxi. cátedras, todo. Maxi. Maxi. No sé cómo la niña re clara, Maxi. Ey, pero igual el chabón ya cursó alguna administración, ¿o no? No lo Porque sé. recién dijo que había cursado producción el año pasado, el cuatrimestre pasado, y producción creo que es 3, me parece. Sí, va más avanzado, me parece. No, porque está en Mate 2 y está en Derecho. Coincido en las Y- cursadas con él en todos y en todas las materias es igual el pibe. Una suerte. ¿Está en derecho con nosotras? No, en Derecho con nosotras no, está en otra comisión. Ah, Pero como fui oyente a otra el otro día porque no llegué. Sí. ah. No, pero nada, eso, bueno, de última, tipo, veamos su trabajo y vemos cómo redacte, entonces nos vamos guiando más o menos. No, yo lo vi, para mí, porque yo resumo todo, es un choclazo lo que puso ese pibe. Es una hoja por cada ítem, es como pancá, flaco. Hasta pusieron imágenes. Es que sí, yo me imaginé, porque por ejemplo a mí en la escuela igual me hacían fundamentar un montón, y yo no estoy acostumbrada como a fundamentar así, súper poco, por eso me costó tanto historia igual. Entonces es como que yo ya tengo re acostumbrada y no me asombra, tipo que de repente nos vaya mal porque lo escribimos súper simple. A mí entender está perfecto con la idea de resumir, bueno, fundamental es como explicar con tus palabras y el ejemplo, pero bueno, acá son medios raros. Claro. Pero Entiendo que sí, cuanto más simple y más conciso, mejor. Pero bueno, quieren que pongamos más cosas, hay que poner más texto entonces. ¿O no? es que sí. Esa es la O idea. sea, a mí el comportamiento me decía todo lo contrario, que lo pongamos conciso, así claro, los conceptos y chao. Y no sé. Claro, ¿Qué es no, eso? quieren el choclazo. Bueno, a mí yo me acuerdo que en la secundaria yo salí técnica en administración de empresas, en la secu tuve como 8 años, como 7. Y me acuerdo que me daban 2 preguntas en el parcial y tenía 2 hojas para desarrollar cada pregunta. Tipo, manejate en la vida, o sea. Y nada, es como que por eso estoy como medio acostumbrada a eso. Pero bueno, la semana pasada fue crítica porque chica estaba que me moría. Esta semana fue... Pero nada, igual es como que todos recibieron la nota y se re desanimó, ¿viste? Todos como que estaban todos re bajo. Ojo, Sí. no vi todas. Entré solo en 2 o 3 y no fue tan como, los mataron. Igual sí, ahí les mandé al grupo, el TP ese grupo 1, es un choclazo. Es un choclazo. Fueron a la miércoles cuando hicieron esto. No sé, hay que regular más. O sea, según lo que escuché, porque escuché muy por encima, era muy bien, bien, regular, o sea, regular más, regular, mal y rehacer. Ah, no estábamos tan mal. O sea, no está mal lo que hicimos, pero quieren el choclazo, así que hay que darles el Claro. choclazo en este. Pero toman muchas citas, Sí, eso... Yo, por ejemplo, en eso, como que ya... medio... ¿Le decimos que estamos nosotras 4? ¿Que sumen a alguien más o qué hacemos? No, pero son Oh. 5. Ah, somos 5. Y si está... yo lo tengo con Oriana. Se llama Rosalía. Está Rosalía que no se puede Ah. conectar. Ahora. Ah, Igual ok. habría que hablarlo. Porque tipo, mañana se entrega. Si hoy no se conecta o si mañana no aporta nada en el coso, ya van 2 TPs en los cuales no aportó nada. Claro. Claro. Para Bola. hacerlo más tranqui. Y sí, que añadan a quien quiera. Porque hay un grupo de 2.
El grupo 11 que se formó acá recién. Sí. Lo último que le decimos que lo manden acá, ya fue. Claro, te recibimos, no te preocupes. Bueno, ¿qué onda? Arrancamos a hacer el trabajo. Dale, por mí sí. Dale. Ah, mirá, ellos pusieron. El grupo 1 puso cosas de Wikipedia. Con razón, el profesor aclaró que solo usan el documento. Pero también qué necesidad de rebuscársela y buscar info de Wikipedia. Claro, ya es suficiente con lo que te mandaron a leer. Estás cursando otras materias, che, dale. Pasa que igual el chabón ya debe tener la recancha quizás. Para mí ya debe tener, o sea, mucha cancha. Claro, ese Maxi sí. Bueno. Vamos a... Con connotaciones. ¡Ay! Connotaciones sexuales, me mató eso. Y ustedes que no lo querían poner. ¿Viste? Yo te dije. Olvídate. Bueno, no sé ni qué hay que hacer, lo de Guaymallén, lo de los objetivos. ¿Pudieron leer el documento en sí, todo de Guaymallén? El de Pello no lo leí. No puedo. Yo lo leí. Leí los textos. Tampoco. No sé, quieren que comparta pantalla. Dale. Fanny, que busco ¿Agregarlo a esto? Mañana. Fanny, que voy a buscar el mouse. Igual, ¿no había dicho una chica que en el aula figuraba como que había que entregarlo el sábado? Y debe ser por ahí a las 11:55. ¿O no? Sí, pero decía el sábado. Igual ahora le preguntaron porque se supone que se tienen que pasar por acá. Ahí está. Bueno, hoy que busco y ahí a ver todo. ¿Vos tenés para hacer el documento? Para que... Ahí lo armo. Dale. Te lo armo y metete en el coso, así ya. Así yo no me meto. Ay, es ya me encontré. Estaba segura de que Guaymallén era de Mendoza. O sea, pero totalmente segura. Hasta que leí que era de acá de Buenos Aires y fue como, qué decepción, che. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Bueno, quieren que lo vayan leyendo, le damos una idea general y... Dale, yo mientras... ¿Que arrancamos? Ajusto esto. Bueno, escúchenme. Sí, es lo importante. Bueno, después voy con las consignas. Primero era una historia familiar. Bueno, Alex, no sé cuánto, S.A., una empresa familiar nacida en la ciudad de Buenos Aires en 1944, se convirtió en la primera fábrica de alfajores de ventas masivas en la Argentina con el lanzamiento de Guaymallén. Comenzó operando desde las instalaciones de